Monte Alto. Huérfano por ausencia, que padre sí que tenía, aunque éstos habían tenido a bien no alimentar una boca más, que en aquellos tiempos de miserias, desapegos y desprecios, ser hijo no parecía razón suficiente para ser querido, deseado o simplemente cuidado. Habida cuenta de que había otras 3 criaturas más a las que sacar adelante. Así que, sin otra razón que la necesidad, habían decidido que el pequeño Manuel, un zagal de apenas 11 o 12 años, que ni su edad sabían con certeza, aún con más inocencia que juicio, y menos palabras que conocimiento, pasase a ser mozo, sirviente o criado de la abuela paterna. Viuda en cuerpo y alma para más señas, poco le importaba a Rosario alimentar a un cochinillo más de los 4 o 5 que estaban a buen recaudo en aquella especie de cobertizo con propensión a pocilga que tenía allá, en Monte Alto, cerca de la casa de piedra en la que vivía, a escasos 200 metros de la pequeña aldea a la que pertenecía, conforme a la invisible demarcación territorial de la época. Y allí lo acomodaron en poco menos de 1 hora, justo el tiempo en que la abuela y el padre tardaron en habilitar un camastro de paja para que durmiese, un par de cajones de madera viejos en los que guardar 2 mudas y unas alpargatas de recambio, algo de estropajo y una palangana para poder asearse cada mañana, y un bacín de porcelana desconchado en el que aliviar sus necesidades. Y poco más. De la manutención como de la del resto del ganado porcino y lanar que compartía el mismo espacio, ya se encargaba la abuela, aunque poca molestia era darle al crío un poco de leche de oveja y algún mendrugo de pan para desayunar, y según los avíos que hubiera, algún plato caliente para colmar el hambre del resto del día, que más valía que se habituara a pocos excesos. A cambio, el pequeño Manuel tan solo tenía que velar de día y de noche por el ganado, cuidar de que no les faltase agua y comida, recoger sus excrementos y pastorear con las ovejas cada mañana, procurando no salirse de las lindes de la casa de la abuela, que más allá de la endeble cerca que la rodeaba, eran tierras ajenas que no era conveniente pisar, no fuera a ser que su dueño, un señor de la capital de reputada condición, pusiese impedimentos o hiciera llegar sus quejas a las autoridades competentes. Solo eso, porque para saber cómo ocupar el resto del tiempo, ya tendría que encargarse el propio Manuel, que según convenía creer a la propia abuela, ya estaba en edad de no necesitar cuidados ni entretenimientos ajenos. Además, no estaba Rosario para perder tiempo y energías en zarandajas, ni tampoco parecía que en los alrededores de la aldea hubiera quien pudiera hacerle un poco de compañía a la criatura, o incluso darle algo de conversación. Exiguo interés, no obstante, tenía esto último para alguien como Manuel, que casi desde recién nacido había aprendido a desoír y enmudecer, como si la naturaleza hubiese creído conveniente que viniese al mundo sin palabras, al igual que aquellas tierras mudas en las que ahora le tocaba sobrevivir. Qué cuestión bien distinta era ser o existir. Para un niño de su edad que en nada había sido educado, ni nada se le había transmitido sobre qué hacer o cómo comportarse en este mundo, el único que su familia conocía y en realidad el único que parecía querer conocer, que era más fácil rendirse a la miseria que pensar en cómo deshacerse de ella. Casi fue un milagro que en apenas unos días Manuel tomara posesión de su particular reino en aquellas áridas tierras de Monte Alto. Aunque no tuviera conciencia de ello, de ellas podría decirse que había sido proclamado rey y señor, por designio expreso de la propia naturaleza, que hasta entonces, como él mismo, había andado algo huérfana de atención y miramiento. Al fin y al cabo, ¿a dónde iría si no? ¿Qué haría? ¿O cómo viviría si careciera de un cobijo como aquel en el que poder resguardarse cada noche? Una tarea que hacer y un paisaje que contemplar y en el que subsistir. Que ese debía de ser el destino de su existencia, porque, por más vueltas que le daba a su cabeza, no lograba encontrarle otro sentido a eso de vivir. Tal vez lo hubiera, pensaba a veces Manuel, sin mucho argumento del que echar mano. Pero, mientras la razón lo iluminaba, sólo cabía, como la escasa decena de animales que cuidaba, despertarse por la mañana,
alimentarse, dejar que el tiempo transcurriera plácidamente, y al caer la noche, cerrar los ojos y dormir. Solo eso. ¿Para qué más? ¿O acaso había algo más que él hasta entonces desconociera?